Muchas gracias, hermanas, hermana Gloria, hermano Edre, muchas gracias. Gracias, amados hermanos. Damos gracias nuevamente a nuestro Dios por la oportunidad que de nuevo nos concede el poder compartir su palabra, el poder compartir con su pueblo los consejos, las promesas que el Señor tiene para nosotros en todo tiempo. Y en esta tarde vamos nuevamente a tomar parte de estos consejos, de estas enseñanzas que encontramos en ella para nuestra vida en todo momento, en todo tiempo. Voy a invitarlos a inclinar nuestros rostros y vamos a buscar la dirección de nuestro Dios para reflexionar en su palabra en esta hora. Padre, de nuevo buscamos tu rostro, de nuevo buscamos tu consejo y tu dirección para que al abrir tu palabra, Señor, al encontrar en ellas tus promesas, podamos en nuestra mente, en nuestro corazón, asimilarlas, convencernos, entenderlas, aplicarlas en nuestra vida mediante el poder de tu Santo Espíritu. Es nuestro ruego que cada uno de los que somos integrantes de tu pueblo en todo lugar sobre la faz de la tierra, seamos capaces de comprender tu palabra a fin de ponerla en práctica y a través de ella cumplir lo que tú nos has demandado para nuestra vida, ser ejemplo, dar testimonio, ser personas que podamos darle luz a otros, ejemplo, que podamos ser sal que sazone la tierra, el mundo, nuestros vecinos, nuestros hermanos, compañeros, tu pueblo. Y todo esto, Señor, solamente a través de atesorar en nosotros tu palabra, tu ley, tus mandatos, tus consejos. Solamente así, oh Padre, podremos entonces honrarte con nuestra vida en toda nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que tu Santo Espíritu disponga nuestras mentes, nuestros corazones, para la comprensión, la aceptación y la práctica de tu palabra en nosotros. Guíanos y oriéntanos para ello, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, una vez más nos encontramos ante el momento de la exposición de su palabra, en el momento de reflexionar en ella y transmitirle al pueblo de Dios, en este caso a la Iglesia Puerta de Fe y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde, los consejos de su palabra. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, la porción que acabamos de leer, que se encuentra en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12, que el apóstol Pablo escribe, el apóstol Pedro escribe a los dispersos de los judíos en toda la región del Mediterráneo en el primer siglo. Pensemos la razón del por qué el apóstol Pedro escribe estas cartas. ¿Cuál es la razón de que el apóstol se da
o toma el desafío de escribir estas cartas a todos los cristianos judíos que habían o que estaban dispersos en todo el área del Mediterráneo y en el Asia Menor, o en el cercano Oriente, en la Media Luna, o en como le conocemos a esa región de la tierra. ¿Cuál es la razón de que el apóstol Pedro hace esta tarea? Primeramente, hermanos, tenemos que ubicarnos en el tiempo. A veces cuando leemos determinadas porciones de la palabra de Dios, como es este caso, esta porción, como que la encontramos un poco fuera de lugar para nosotros hoy día. Como que la leemos y no le encontramos a veces el sabor suficiente a ese consejo, a esa palabra. La razón, hermanos, es simple. El tiempo y el contexto de la carta son muy, muy diferentes al tiempo que hoy estamos viviendo. Aunque la carta va dirigida a la iglesia, los tiempos históricos son muy diferentes. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, se cree que él estaba en Roma. Y de allí el apóstol Pedro sintió la presión, sintió la preocupación por la iglesia, toda vez que se estaba desatando una terrible persecución, o se estaba, mejor dicho, recrudeciendo una terrible persecución en contra de los cristianos en todo el Imperio Romano. Todos aquellos que profesaban seguir a Jesucristo, seguidores del camino, seguidores del Nazareno, simpatizantes del resucitado, todos aquellos que se declaraban simpatizantes o seguidores del camino, eran objeto de persecución, objeto de maltrato, objeto de engaño, de burla, y eran sometidos al escarnio, eran sometidos al miedo en todas sus formas. El apóstol Pedro, preocupado por esta situación, hermanos, les escribe esta carta de consuelo y de esperanza para la iglesia. Por eso al principio de esta carta dice la palabra de Dios que él se los dirige a todos los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran regiones que circuncidaban el Mediterráneo, a donde habían escapado todos aquellos creyentes y seguidores de Jesucristo, en razón de que estaban siendo sometidos a persecución. Entonces, todas las familias creyentes, todas las familias seguidoras de Cristo, tuvieron que salir de Jerusalén. Entonces, cuando vemos este contexto, un contexto de persecución, de miedo, de angustia, de temor, de desesperanza, cuando entendemos esta situación por la que el pueblo de Dios o la iglesia primitiva, como solemos llamarle nosotros a la iglesia de los primeros tiempos, inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia estaba siendo perseguida
de una manera terrible que nosotros no podemos muchas veces, en mi caso, comprender y ubicarme en el contexto de esa situación. Cómo eran las comunidades cristianas, simplemente cómo se comunicaban entre ellos, cómo es que eran alentados unos a otros, cómo vivían ellos dentro del pueblo pagano, cómo se identificaban. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, y esta era una de las preocupaciones del apóstol Pedro, y por esa razón escribe esta carta al apóstol Pedro, para darles apoyo, para darles consejo, para darles esperanza, para motivarlos a vivir en medio de una situación muy difícil en la que estaban pasando. Luego, entonces, por eso les comentaba hace un momento, cuando nosotros hoy día aquí, como iglesia local, leemos estas partes, a veces la pasamos muy de corrido porque no la comprendemos, porque no estamos en la situación de la iglesia primitiva. Nosotros, hermanos, no conocemos de persecución. Nosotros no conocemos de miedo por la práctica de nuestra fe. Ninguno de nosotros ha pasado por una crisis emocional en razón de nuestro dogma religioso, en razón de nuestra fe en Jesucristo. Ninguno de nosotros ha pasado por esa situación. Y tal parece que no estamos preparados para ello. Entonces, cuando leemos porciones como estas que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 3, que voy a repetirlo, voy a darle lectura en la versión internacional que leyó nuestro hermano Eder. Si alguno de ustedes tiene esta versión, puede leerla. En ella dice así: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Este versículo 8 que escribe el apóstol Pedro, sin duda y evidentemente se está refiriendo a la iglesia o se está refiriendo a la comunidad de creyentes. Sin duda, porque no podemos pensar que en la mente del apóstol Pedro exista lo que viene inmediatamente en el versículo 9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, dice el apóstol, bendigan, porque para esto fueron llamados. Entonces, vemos dos versículos, el versículo 8 y el versículo 9, que llevan dos direcciones. Uno, el versículo 8, evidentemente es para la comunidad de la iglesia, para la comunidad de los creyentes. ¿Cómo debieran de conducirse los creyentes en medio de esta situación de persecución y del sometimiento al miedo en el que estaban siendo expuestos? Y el versículo 9 nos relata cómo debe de conducirse la iglesia con la comunidad que está, con la que le rodea, con el mundo externo que los circuncida. Son dos pensamientos que el apóstol Pedro tiene en el versículo 8 y en el versículo 9. Tomando en cuenta este contexto del primer siglo en la que la iglesia estaba viviendo en el Imperio Romano. Decía, entonces, muchas veces nosotros pasamos y leemos de corrido este pasaje y no nos detenemos muchas veces a pensar en lo que realmente el apóstol Pedro estaba escribiendo a la iglesia primitiva. Y básicamente para el tiempo de hoy, hermanos, estas palabras, estos consejos, más bien no es doctrina, no es una doctrina que el apóstol Pedro les está escribiendo a la iglesia, más bien es una
Ética es un comportamiento, es una forma y es la conducta que ellos deben de tomar o la conducta que los creyentes deben de asumir en medio, el medio del contexto en el que estamos explicando. Hoy la iglesia para nosotros debe de ser una comunidad ejemplo de lo que significa vivir en armonía, en amor, en justicia y en una manera pacífica. El apóstol Pedro en este primer versículo, en el versículo 8, da algunos elementos que los debemos de considerar como claves para cualquier tipo o grupo de creyentes en Jesucristo, en cualquier lugar y en cualquier momento. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia estos consejos que debían de tomar como parte de su conducta cotidiana para poder dar testimonio de lo que eran realmente, hermanos, en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad que no solamente los estaba acosando, sino que incluso quería su desaparición. Porque era el tiempo en el que el César era considerado como el dios del imperio. Y todo aquel que no se refiriera al César como el señor o como el dios del imperio, era considerado un acérrimo enemigo del imperio o del César. Entonces, y esto era un delito gravísimo, por lo cual los creyentes y los seguidores de Jesucristo eran acosados, perseguidos, llevados a la cárcel y a la muerte incluso. Entonces, en medio de esta situación, en medio de este caos, en medio de este contexto, en medio de este ambiente, el apóstol Pedro les escribe estos elementos muy importantes para ser considerados, para que ellos lo adopten como una práctica común en sus vidas. Y vemos que son unos elementos que vamos a considerar. Primeramente, el apóstol Pablo habla de una unidad. El apóstol Pedro habla de una unidad. La comunidad cristiana, la comunidad de creyentes, debiera mostrar una unidad estrecha y perfecta entre sus elementos, entre sus integrantes. Debieran demostrar una unidad que sea el ejemplo de todos aquellos que los miren como una comunidad fieles a Jesucristo. Y eso es un reto, hermanos, para la iglesia de cualquier tiempo, de cualquier época y de cualquier lugar. La unidad de la iglesia debe ser una característica propia, una característica común y una característica que identifique a la iglesia de Jesucristo en todo lugar. Otro elemento que consideramos importante que el apóstol Pedro menciona aquí en su carta es el de la armonía. Dice, vivan en armonía los unos con los otros. La comunidad de creyentes debe buscar y debe vivir de manera armónica en toda situación de vida, sea para conseguir objetivos, para tratarse metas, para realizar trabajos conjuntos. Esta comunidad debe de trabajar y de vivir en armonía total y absoluta. Debe de ser la envidia y el ejemplo de aquellos que no son creyentes. Debieran de ver en la iglesia y en la comunidad de fieles una armonía que les dé envidia,
una armonía que les dé testimonio de esa unidad y de esa vida totalmente diferente por aquel de quienes ellos son seguidores de Jesucristo. Entonces, una vida armónica y una vida de unidad son elementos propios de la comunidad evangélica, de la comunidad de creyentes, de la comunidad de la iglesia en todo lugar. El apóstol Pedro también menciona, hermanos, otro elemento, la compasión. En el versículo 8 estamos viendo estos elementos. Elementos que son cruciales, importantes en la vida comunitaria de la iglesia. Entre los creyentes, no con los de afuera, entre los creyentes. Debemos de ser compasivos, hermanos, al responder, al tratar, al atender las necesidades de los demás, las necesidades de nuestros hermanos, dice un pasaje de la palabra de nuestro Dios, primeramente a los miembros de nuestra fe, de nuestra familia. Y aquí el apóstol Pedro está recalcando este pasaje. Debemos de ser compasivos con las necesidades de nuestros hermanos, de los integrantes de nuestra comunidad de fe, de la comunidad de los creyentes. Debe existir esa compasión, esa armonía y esa unidad. Otro elemento que menciona el apóstol Pedro es el amor. Dice, practiquen el amor fraternal. Practiquen el amor fraternal. En medio de una sociedad que te acosa, en medio de una sociedad que te hostiga, en medio de una sociedad que te ofende, Iglesia de Cristo, practica el amor fraternal. Ese es el consejo del apóstol Pedro. Esa es la conducta que la iglesia debe asumir a fin de honrar el nombre de Jesucristo. El amor hacia los demás. El amor de cómo nos tratamos entre hermanos. Y esto es muy importante, hermanos. Por eso el apóstol Pedro lo recalca. Practiquen el amor fraternal. Porque estos serán elementos que distingan a la iglesia en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones en las que comprometan la fe y el dogma del grupo de cristianos. Otro elemento que menciona el apóstol Pedro en el versículo 8 es la humildad. La humildad. Estos 5 elementos que el apóstol Pedro menciona en el versículo 8, hermanos, sin duda son aquellas cualidades y características que identificarán a la iglesia en todo lugar, en todo momento. Son elementos de conducta que van a identificar al creyente y a la comunidad como tal, como iglesia. Cuando la sociedad que nos rodea nos miran porque estamos siendo vigilados, estamos siendo observados, estamos siendo observados por la sociedad y por todas aquellas personas que no son creyentes para ver en nosotros cualquier error, para acusarnos, para criticarnos, para ofendernos. Y estos elementos deben de ser aquellos que apuntalan la comunidad de fe en Jesucristo. ¿Cómo nosotros practicamos la humildad entre nosotros mismos? ¿Cómo nos regocijamos con el triunfo de mi hermano? ¿Cómo lo animo en medio del fracaso? ¿Cómo le doy palabras
de consuelo o palabras de aliento o palabras de felicitación por un triunfo, por un éxito obtenido. Con humildad y sencillez en nuestros corazones debemos vivir entre la comunidad. Este era el sentido de la carta y el sentido que el apóstol Pedro le imprime a sus palabras y a sus consejos para la iglesia dispersa de su tiempo. Y cuando vemos el siguiente versículo, el versículo 9, hermanos, podemos ver claramente que ahora el apóstol Pedro se está refiriendo a cómo debemos conducirnos ahora nosotros con respecto a aquellos vecinos, aquellas personas o aquella comunidad que no es creyente y que no nos ve con buenos ojos. Aquella comunidad y aquellas personas que nos acosan, que nos ofenden, que nos lastiman, que nos hieren, que nos maltratan, dice el apóstol Pedro, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Todo esto, hermanos, lleva a identificar a la comunidad y a la iglesia de Cristo. Todo esto, lo que el apóstol Pedro está transmitiendo a la iglesia, es lo que él había aprendido de la persona de Cristo. Él que vio personalmente y vivió con el Señor un tiempo determinado y que aprendió de él la humildad y aprendió de él cómo se condujo el Señor en medio del acosamiento, en medio de la tribulación, en medio de la angustia y en medio de las amenazas de su propio pueblo. El apóstol Pedro lo transmite a la iglesia para que tenga elementos y tenga ese aliento y ese ánimo para no claudicar en la fe. De hecho, en ese pasaje, en esta carta del apóstol Pedro dice, para que siendo probada nuestra fe o vuestra fe, dice el apóstol, para que siendo probada vuestra fe, entonces esas palabras lo que está diciendo es que aguanten ustedes, permanezcan firmes en la fe, porque esa fe va a ser probada en este tiempo. Ese es el pensamiento de Pedro al escribir esta carta a la iglesia dispersa en todo el Mediterráneo. Entonces, hermanos, para nosotros hoy día, la iglesia cristiana debería verse como una comunidad, como una familia. Debe ser el modelo por excelencia en nuestra propia comunidad de lo que significa vivir una vida en armonía, una vida de compasión, una vida de amor, una vida de humildad, una vida de unidad en Cristo y entre nosotros mismos. Ese es el gran desafío, no solamente para la iglesia del tiempo de Pedro, sino para la iglesia de hoy, para nosotros, como comunidad de fe en este siglo XXI. Decía hace un momento que ninguno de nosotros ha pasado por una presión, por un acoso, por nuestra fe. Ninguno de nosotros ha sufrido por causa de su fe. En la magnitud en que nuestros hermanos primitivos de la iglesia, o incluso el propio apóstol que fue ejecutado en Roma según la historia, hemos pasado por ello. Pero hermanos, este consejo del apóstol Pedro para hoy es realmente importante en nosotros, que lo recordemos, que lo tengamos en nuestra mente, que lo asimilemos, que lo discernamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, porque muy posiblemente, hermanos, tengamos que echar mano de estos consejos para poder hacer frente a las terribles situaciones que se nos avecinan. Hoy día este consejo del apóstol Pedro
puede tomar relevancia en nosotros como familia, en nosotros como iglesia, viviendo en medio de una sociedad que hoy ya nos ha estado quitando nuestra identidad. Si somos agudos, hermanos, podemos darnos cuenta que la sociedad en la que hoy nos estamos moviendo ya prácticamente nos ha quitado nuestra identidad. Y cuidado con eso, porque eso quiere decir que ya no significamos nada para la sociedad actual, la existencia de la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra, o en el lugar en el que nos encontremos, o en donde se encuentre la iglesia. Y eso puede ser muy peligroso. Por eso, hermanos, es importante los consejos que el apóstol Pedro hoy, a través de esta carta, estamos recordando. El apóstol Pedro documenta esta conducta. Podemos notar que el apóstol Pedro en el versículo 10 hace referencia al Antiguo Testamento y nos lleva al Salmo 34. Esta porción que dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Que se aparte del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, dice el apóstol. Está poniendo un fundamento de su consejo. ¿Por qué les digo esto? Dice el apóstol Pedro. Porque hay un fundamento en el Antiguo Testamento. Porque nosotros para eso, dice el apóstol Pedro, hemos sido llamados para recibir la bendición de una conducta conforme a este consejo que él nos está dando. Entonces es muy importante, hermanos, que tomemos conciencia, que asimilemos y comprendamos estos consejos éticos de conducta que el apóstol Pedro nos recuerda esta tarde. Es muy importante. Dice, todos aquellos que quieran vivir felizmente o ver días felices, dice, sométanse a estos consejos, practiquen, hagan esta práctica, tomen esta conducta. Es ética cristiana, es una forma y es un estilo de vida para nosotros hoy día. Dice, porque los ojos del Señor están sobre aquellos que hacen el bien, están sobre los justos, y sus oídos del Señor, dice, están atentos a nuestras oraciones. Entonces, hermanos, para que, también dice el apóstol Pedro, para que podamos ser oídos en nuestras oraciones, debemos primeramente adoptar conductas de vida, estilo de vida, con estos consejos que hoy estamos recordando. Es muy importante, hermanos, que estos consejos los retomemos como iglesia, como comunidad y como familia, porque tenemos la promesa de recibir buenos días, de ver buenos días, días felices. Para eso hemos sido llamados, dice la palabra del Señor, porque hemos sido llamados, dice, al final dice que para eso hemos sido llamados, para vivir una vida como esta, bajo este marco de consejos, bajo este estilo de vida, bajo este tipo de conductas, hemos sido llamados en medio del tiempo que fuera. Desde el primer siglo hasta esta fecha de hoy, el desafío y el reto de la iglesia es vivir conforme a los consejos que hoy estamos recordando. Vivir la unidad, vivir la armonía, la compasión, el amor y la humildad. Hermanos, que esta palabra, que estos consejos que tomamos hoy de la carta del apóstol Pedro,
confirme nuestra actitud, confirme nuestra conducta, confirme nuestro estilo de vida como cristianos, como creyentes en Jesucristo, para que de esta manera honremos el nombre del Señor y seamos luz y sal a la comunidad en la cual estamos viviendo. Que el Señor bendiga esta palabra y nos ayude a ponerla en práctica. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este consejo que hoy nos recuerdas, porque sin duda, Señor, es el estilo y la forma de vida que tú demandas de nosotros como tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a ponerlo en práctica. Ayúdanos a recordarla cada momento, sea cual fuera la situación en la que estemos pasando. Gracias, oh Padre amado, por recordárnoslas en esta hora, y te pedimos que las cinceles en nuestro corazón y que día a día podamos a través de tu palabra encontrar modelos y estilos de vida que te agraden, a través de los consejos que los apóstoles, tus siervos, nos han dejado escritos para nosotros, la iglesia del futuro. ¿Qué somos hoy nosotros, la iglesia del siglo XXI? Y aún de los que vendrán. Este es el estilo de vida que tú quieres, Señor. Este es el distintivo de nosotros. Este es el distintivo de tu pueblo. Ayúdanos, pues, Señor, a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.